¿Qué tal? Les saludo nuevamente, su servidor Sergio Muñoz. El día de hoy vengo a hablarles de la nueva consola digital TOR TA20. Es una consola bastante accesible y con características muy interesantes. Primeramente, es una consola de 20 canales de entrada. Cuenta con 8 canales de entrada XLR, 4 canales de entrada combo, lo cual significa que puede ser tanto XLR como TRS o plug de 1/4, 4 entradas de plug 1/4, 2 entradas en SPDIF digitales y 2 entradas en USB. ¿Por qué USB? Porque tiene la posibilidad de reproducir música, la consola cargada mediante una USB. Bien, esta consola también cuenta con 8 buses de salida, los cuales se encuentran en la parte posterior de la consola y que se pueden configurar de la manera que mayormente les convenga. También tiene 2 salidas TRS de 1/4 para poder sacar señal hacia un máster o un control room. Esta consola cuenta también con una conexión para audífonos, un nivel para esos audífonos, tiene una pantalla touch de 7 pulgadas y cuenta también con faders motorizados de 100 milímetros. En esta pantalla voy a describir ahora lo que es principalmente las funciones de la consola de manera general. Tenemos en cada uno de los canales, en el primer recuadro tenemos un Phantom Power, el cual va a ser útil para utilizar micrófonos que así lo requieran. Tenemos un inversor de polaridad, que en este caso viene como reversa, ganancia, un delay, que es una característica muy importante en una consola de este tamaño. Generalmente las consolas de este tipo no cuentan con esa prestación, en este caso la tenemos aquí. Tenemos también un selector de High Pass Filter o cortagraves y una sección en donde podemos insertar directamente al canal procesadores de efectos o ecualizadores. Después tenemos un ecualizador full parametric de 4 bandas, el cual se puede convertir también sus bandas laterales o de graves y de agudos en high shelf y low shelf, lo cual es algo bastante interesante. Después tenemos una sección en donde nosotros podemos tener en cada una de nuestras entradas un gate, un compresor. Después tenemos una área de asignación en donde nosotros hacemos la asignación del canal a los buses de salida que queremos manejar. En este caso tendríamos que asignarlos de esta manera. Tenemos también un área en donde podemos cambiar la etiqueta de este canal para poder nosotros de una manera más fácil visualizarlo, en el cual yo puedo cambiar el color y el nombre de la etiqueta para utilizarlo de la manera en que mejor me convenga. Bien, en la parte posterior tenemos también un paneo, es decir, manejar panorama. Tenemos un fader, el cual, si ustedes observan, puedo moverlo tanto en la pantalla como físicamente en la consola. ¿Sí? Aquí les muestro pues, el fader motorizado también. Tiene un medidor de señal, el cual tiene mucha mayor resolución que el que tenemos en la parte de afuera en la consola, el cual trabaja bastante bien, pero pues en esta parte de aquí tenemos el medidor con mayor resolución. Tenemos también un botón de solo para poder monitorear lo que estamos teniendo en ese canal y un botón de mute. Cabe señalar que estos botones, como ustedes lo pueden observar al momento que los activo, puedo hacerlo directamente en la pantalla de la consola o puedo hacerlo de manera física en la parte posterior de la consola. Bien, así como cada uno de los canales y de las salidas tiene su selección, un solo y un mute, también en la parte derecha de la consola tenemos un botón el cual me indica que estoy trabajando sobre la entrada del 1 al 8, la entrada del 9 al 20, los buses de salida, es decir, mis maestros de salida, y un botón que es los envíos, cuando yo quiero hacer envíos de los canales a las buses de salida. Tengo también mi fader master con su selector, su solo y su mute. Y
tenemos en la parte superior un encoder que va a encender solamente cuando nosotros podemos modificar mediante este encoder. En este caso, por ejemplo, estoy modificando el crossover del bus de salida que tengo en la salida maestra. Ahorita se los voy a explicar de manera más directa. Lo único que les quiero decir, bueno, tenemos este encoder para facilitarlo. Si nosotros lo presionamos, podemos hacerlo de manera más fina y cambiar los parámetros de manera más fina. En la parte superior tengo un botón de encendido, el cual tengo que presionar unos segundos tanto para encender como para apagar la consola. Es un botón de seguridad. Tengo un botón de copy y paste que lo que hace es copiar y pegar cualquier parámetro que tengamos nosotros en la consola. Por ejemplo, si yo me encuentro en las buses o en las entradas del 1 al 8, yo puedo copiar tanto un ecualizador como los buses de salida o cualquier otra cosa. Simplemente copy, selecciono el canal donde quiero pegar, doy paste y de esta manera ya estoy pegando la característica. Esto es algo muy útil en una consola y sobre todo en este tipo de consolas pequeñas. Regularmente no encontramos estos parámetros que son para mí bastante útiles. Tenemos un botón para poder reproducir de manera directa la música de la USB y uno de back para también poder manipularlo. Esta es una parte importante. Tenemos un botón de setup en donde me manda a lo que es los aspectos generales de la consola. En el primer botón de setup me aparece pues la versión de la consola, la intensidad de las luces de la pantalla y de la consola, un área en donde manejamos el sample rate de la consola, en este caso 48 kHz, las unidades de delay tanto de entradas y de salidas de los canales, si los quiero manejar en milisegundos, en pies, etcétera, etcétera. Después tenemos aquí una parte de crossover en donde yo puedo sacar por un auxiliar un crossover, un subwoofer, aplicándole un crossover, y bueno, es una característica también bastante buena. Después tenemos el botón de patch, en donde yo puedo hacer el parcheo de las salidas que tengo en la parte posterior, si quiero que sean un auxiliar o si quiero que sean una salida maestra, etcétera, etcétera. Tenemos otra parte en donde tenemos los medidores, que pueden ser tanto de entrada y de salida, pre-fader y post-fader, para visualizar yo todas mis señales de una manera muy directa. Después tenemos una ceja de efectos en donde yo puedo asignar efectos como reverberación, delay o modulación o ecualizadores a cualquier bus que yo los quiera asignar. Tenemos otra parte donde la cejilla de escenas, en donde yo puedo grabar escenas tanto de la consola hacia una USB como de una USB jalarlas a la consola. Puedo grabar mis escenas aquí, importar, exportar, renombrarlas, etcétera, etcétera. Tenemos otra sección que se llama de recorder o recorder, que es donde yo puedo grabar exactamente lo que está pasando por L y R de la consola a una USB o a su vez reproducir la música que tengo en esta USB en la consola. Y por último tenemos una cejilla de monitor en donde yo puedo encender o poner tanto ruido blanco, ruido rosa o una señal sinoidal en cualquiera de los buses que yo quiera asignar a donde salga esa señal. Tengo mi nivel de audífonos y si quiero que mis audífonos sean after fader o pre-fader para poder monitorizar. Esto es, amigos, pues de manera general, todos los aspectos de la consola. Es una consola bastante completa y con prestaciones bastante interesantes para su tamaño. Sin embargo, es una consola bastante robusta en cuanto a sus prestaciones, pero muy accesible. Pues esto es todo en general. Los estoy viendo en alguna otra ocasión. Gracias por su atención y nos vemos la próxima.